Buenos días a todas y a todos. En este vídeo vamos a hablar de la proyección. La proyección es una temática que en el mundo del espiritual y el crecimiento personal se habla mucho, pero en mi sentir a veces está mal entendido. A mí mismo me costó bastante tiempo entender realmente de qué iba eso. La proyección también implica y está muy ligada a la famosa ley de la atracción, la capacidad que tenemos de crear nuestra propia realidad y de atraer a nosotros y a nosotras lo que realmente deseamos o anhelamos profundamente. En este vídeo vamos a hablar de la proyección y de la ley de la atracción y espero darte el conocimiento suficiente para que puedas empezar de una cierta manera a traer más conciencia a tu día a día y a utilizar el mecanismo de proyección en tu beneficio. Si aún no estás suscrito y te apetece apoyar mi trabajo, pues te invito a suscribirte al canal, compartir este video, comentarlo, decirme qué te parece, sugerirme también temáticas de próximos vídeos para que yo pueda pues estar conectado con vosotras y con vosotros. Bien, pues empezamos. Punto número 1, vamos a definir un poquito lo que es la proyección, y la proyección ante todo hay que entender que es un mecanismo psicológico y energético absolutamente natural, que ocurre con o sin nuestra atención, que ocurre con o sin nuestra intención también. El mecanismo de proyección básicamente es el hecho de proyectar un sentido subjetivo que tengo dentro de mí en la realidad y pensar que eso es la objetividad. Explico un poquito más. Cuando yo doy un valor de bien o mal a algo en el exterior, lo que estoy haciendo realmente es proyectar mi concepto del bien y del mal hacia afuera. Eso lo podemos entender muy fácilmente. Por ejemplo, comer perros, pues aquí en Europa nos parece mal y en China pues sabemos que es algo considerado como normal, ¿no? El bien y el mal son cosas muy relativas que dependen del espacio y del tiempo. Entonces el primer punto que os quiero compartir es que la proyección mental ante todo refleja, me permite comprender cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias y, si me apetece, porque esos valores o esas creencias ya no me sirven como antes, poder iniciar un camino de transformación y de cambio para poco a poco ir quitando algunas creencias, patrones o valores que ya no me sirven. Básicamente, el mecanismo de proyección me muestra cuáles son mis filtros inconscientes. Es decir, cuando yo nazco y voy creciendo, soy un niño, etcétera, etcétera, voy pasando por diferentes fases hasta llegar más o menos a los 7 años. Eso es algo muy visto en psicología. Entre los 0 y los 7 años es cuando se forja el carácter o la personalidad del individuo. Cuando se forja ese carácter y esa personalidad, vamos a ir adoptando creencias, valores que para nosotros nos permiten, de una manera, sobrevivir en el entorno en el cual estamos viviendo. En otras palabras, cuando nazco me adapto al sistema de creencia y de valor que hay en mi entorno, familiar, cultural, nacional, etcétera, etcétera, para de una manera poder integrarme, poder ser parte de, porque ya sabemos que una de las peores cosas que puede pasar a un ser humano, sobre todo cuando es chiquitito, es ser abandonado o rechazado, porque es sinónimo de muerte en la naturaleza. Y esta información la tenemos todavía muy metida en nuestra biología, lo cual explica tanto miedo al rechazo, al abandono, a la soledad. Comprender el mecanismo de proyección es comprender que todo lo que percibo y siento de lo que ocurre en el exterior habla de mí y no tanto de lo que está pasando realmente fuera, ¿no? Si por ejemplo estoy con mi compañera o con mi compañero y un día esa persona me dice: oye, me gustaría coger la tarde para estar sola, y adentro de mí, por ejemplo, nace miedo a que esta persona de repente ya no me ame, no me quiere, no quiere estar conmigo, etcétera, etcétera, tengo que comprender que ahí se acaba de activar el mecanismo de proyección. ¿Por qué? Porque la persona simplemente me está diciendo que necesita un espacio para ella. Pero, sin embargo, mi sistema inconsciente, por las heridas de la niñez o incluso, si lo queremos incluir, vidas pasadas, puede interpretar eso como un abandono o como un rechazo. A partir de este momento, si comprendo el mecanismo de proyección, voy a poder hacer algo revolucionario. Voy a poder atender mi sentir, mi emoción, para disiparla, para de una manera permitir que esto fluya y no permanezca ahí, adentro de mí, y entonces mi acción en la materia va a ser distinta. Porque si en ese ejemplo, por ejemplo, me dejo llevar por mi inconsciente, lo más probable es que intente asegurarme de que la otra persona me ame. Puedo, y ahí dependerá de cada persona, pero puedo de repente estar muy presente, un poco pesado, puedo de repente querer hacer un montón de regalos, puedo de repente querer estar controlando a esta persona, etcétera, etcétera.
Eso van a ser como mecanismos, ahí es lo que llamamos patrones inconscientes de respuesta ante un estímulo neutro, ¿no? El estímulo, esa persona me dice quiero estar sola, yo lo interpreto como peligro, me entra miedo, entonces de ahí voy a actuar desde patrones inconscientes. Si comprendemos ese mecanismo y si comprendo que realmente esto que siento solo me está indicando que tengo un miedo a la soledad, si puedo comprender esto, puedo hacer un trabajo para, de una cierta manera, desactivar las energías, las emociones estancadas en mi cuerpo energético que están por debajo de este miedo a la soledad. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues es muy sencillo. A medida que voy descargando esa pelota energética que está por debajo de este miedo a la soledad, poco a poco este miedo irá desapareciendo de mi vida. Comprender el mecanismo de proyección es algo que libera profundamente, porque en vez de querer actuar hacia afuera en la materia desde un patrón automático de conducta, voy a poder hacer el trabajo de mirarme hacia adentro, de acoger la información, de encargarme de ser responsable de esto y de disiparlo. En otras palabras, me estoy liberando. Ese era el primer punto que os quería decir para poner un poco el cuadro. Lo segundo es que tenemos que entender algo que os compartí ya antes, es que todo lo que yo percibo del mundo es relativo. ¿Qué significa que es relativo? Significa que solo es verdad para mí y no para el otro. Puede ser que con otra persona tengamos como unas verdades muy parecidas, que nos pongamos de acuerdo en algo, incluso, ¿no? Que tengamos como unas creencias en común, pero sin embargo, tal como yo lo siento y lo percibo, nadie nunca lo va a poder sentir o percibir. Entonces eso significa que todo lo que yo siento y percibo es relativo. No significa que sea falso, simplemente tengo que entender que es real y es mi verdad, es la realidad y mi verdad solo y únicamente para mí. Cuando empezamos a utilizar esos conocimientos y a ver la vida de esta manera, algo increíble ocurre. Y ese algo increíble es que me doy cuenta de que todo permanentemente me está hablando de mí. Y ahí conectamos con una de las grandes verdades espirituales, ¿no? Que ya en el Kybalión, por ejemplo, se expresaba. Todo es tal como es adentro, es como es afuera. Tal como es arriba, es abajo. Si comprendo esto, voy a poder empezar a vivir la vida como un niño curioso, como cada mañana me voy a despertar pensando, a ver qué voy a sentir y percibir hoy de la realidad. ¿Para qué? Para conocerme, para autoconocerme, para conocer Diego, para conocer ese personaje que me he construido. Ese personaje que me he construido en sí mismo no es nada malo, pero ya sabemos bien, después de tantos años y de estudiar la psicología, de estar en crecimiento personal, muchos de vosotros sabéis que lo que tenéis, lo que sois, lo que os identificáis ¿no? de lo que sois, es una construcción repleta y llena de patrones inconscientes no positivos, de patrones inconscientes que participan incluso a vuestro malestar interno, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tenemos que autoconocer? ¿Por qué tengo que conocer el mapa de mi inconsciente? O sea, es decir, ¿por qué tengo que conocer los filtros inconscientes que me hacen percibir la realidad de esta manera única? El interés ahí está, como os he dicho antes, en liberaros de esos patrones inconscientes, de esas creencias y de esos valores que de momento no estáis manejando, o igual sí, y estáis en evolución como yo, ¿no? Que hay diferentes eslabones que vamos pasando, pero lo que yo me doy cuenta en mi experiencia es que esos patrones y esos sentires y esas creencias me arrastran. En vez de yo estar al mando, ellas están al mando. Es decir, que mi personaje, mi ego, está al mando de mi vida. Eso no es malo en sí mismo, no es negativo, no hay juicio de valor. Simplemente, si tú has tomado conciencia que tienes un ego y un personaje, esto que te estoy diciendo es imprescindible, no hay marcha atrás. Tú no puedes negar esto a partir de ahora. Tú sabes que lo que crees ser es una creencia. Tú sabes que hay algo más esencial adentro, incluso si nunca lo has tocado. Y por eso comprender el mecanismo de proyección es imprescindible. Porque el mecanismo de proyección, además de mostrarme quién soy, es decir, cada vez que siento o percibo algo en relación a lo exterior, tengo una información sobre mis filtros inconscientes, lo puedo, os repito en la metodología, sentir, permitir que la emoción o el sentir vaya de esa manera circulando, desvaneciéndose, disipándose. Cuando hago esto, las creencias innecesarias van a ir cayendo una tras otra. Paréntesis, supongo que os habéis fijado que no es comprendiendo algo que ese algo cambia, ¿no? Yo puedo comprender que tengo una herida de no sé qué, no sé cuánto, pero si la carga energética emocional permanece, esta creencia no va a cambiar. Por mucho que me hago cosas de pensamiento positivo, que recibo tratamientos energéticos o lo que sea.
son muy raros y escasos los momentos en nuestra vida donde ocurre lo que llamamos una epifanía y donde de repente la conciencia baja en nosotros y disipa todas esas cargas. Puede ser que ocurre, a algunas personas lo ocurre, a mí me ocurrió una vez, pero esta vez incluso me requirió, no sé cómo se dice en español, después hacer un trabajo profundo para anclar esto en mi vida. Entonces, en resumen, la proyección me permite conocer mi relatividad y entonces desde ahí pues puedo empezar a iniciar un trabajo de conciencia. Y hay una paréntesis más. ¿Es obligatorio hacer un trabajo de conciencia? Es decir, indagar adentro, conocerse, ir hacia el alma, conectar con esa parte más esencial de nosotros y de nosotras. No, no lo es. No es obligatorio. Simplemente, como te he dicho antes, si te ha tocado, te ha tocado. No hay marcha atrás, no lo puedes negar. El proceso de la conciencia no es algo vamos a decir opcional, es algo que ocurre porque se llama evolución. La evolución es el motor simplemente de la existencia de la vida. Todo evoluciona y evolucionar significa pasar a otro nivel, pasar a otra versión de uno mismo. La evolución, cuando evolucionamos, significa de esa manera perder nuestra identidad para poder permitir que nazca otra nueva identidad, tal como lo podemos ver en la alegoría entre el gusano que entra en la crisálida y que se convierte en una mariposa. Es el mismo ser, pero absolutamente diferente en sus capacidades, en lo que emana de él y también en su belleza incluso, ¿no? Entonces la evolución es un proceso natural que nos atraviesa a todos y que nos va a llevar cada vez más, que nos va a proponer experiencias para que nos podamos transformar. La conciencia es algo semejante a una materia, podríamos decirlo así, a una energía, a un campo energético, campo cuántico, Dios, ahí cada uno lo llamara como quiera, o conciencia, pero es algo que tenemos que entender que es material, de una cierta manera es una vibración. Todo lo que es vibración es materia a diferentes niveles de densidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? La conciencia es algo que nos penetra. Realmente somos pura conciencia. Todo lo que existe es pura conciencia, pero hay una conciencia que vibra a un cierto nivel y otra conciencia que vibra a otra. El camino evolutivo del ser humano es ir aumentando su nivel de vibración suavemente, poco a poco. Y eso, otra vez, no os digo qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, es lo que ocurre. Entonces, os habéis podido dar cuenta en vuestra vida, supongo, que a medida que vais pasando dificultades, superando pruebas, sin quedarse enganchado y asegurándose de que todo esté bien limpio, accedéis a nuevas capacidades, a mayor libertad, a una claridad mental más aguda, de una manera también a menos sufrimiento, porque vuestra capacidad de sostener vuestro dolor es mayor. Entonces, la conciencia sí o sí está bajando en nosotros, como se está infusionando en nosotros en cada instante. Si además de eso, pongo atención, pongo conciencia, es decir, que pongo de mi parte, ¿no? Pongo atención e intención, que también medito, por ejemplo, que es una de las herramientas seguramente más poderosas y más directa para dejar que esa conciencia infusione en nosotros. Si además hacemos esto, estamos participando activamente a nuestra evolución y a nuestra transformación. Y ahora tenemos que hablar de la otra faceta de la proyección. La proyección, como os he dicho, lo primero es que me indica, es lo que llamamos la proyección dualística, ¿no? Me indica la manera que yo tengo de ver la dualidad. Entonces eso es una información muy importante para saber cuáles son mis creencias, mis patrones, etcétera, etcétera, y poder liberarme. Ahora hay otro tipo de proyección, y es la proyección energética emocional. Tenemos que entender que tenemos diferentes cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo energético emocional, el cuerpo mental y otros cuerpos espirituales superiores que ahora mismo no voy a atender. El cuerpo mental es un cuerpo que se compone de una cierta materia que se llama pensamientos que tienen una vibración alta. Hay pensamientos de todo nivel, pero la vibración es alta porque es algo muy lejos de la materia. Nadie puede atrapar un pensamiento. Sin embargo, el cuerpo vital, es decir, el cuerpo energético emocional, es un cuerpo que ya está mucho más bajo en vibración y que está de una cierta manera bastante más denso. ¿Qué pasa con esto? Durante nuestra vida hemos ido almacenando cargas energéticas emocionales que no supimos gestionar
cuando éramos niños y niñas pequeños, y es normal porque no teníamos la herramienta y tampoco teníamos un entorno que nos ayudaba, lo más seguro, a poder expresar, sacar, diluir todas esas cargas energéticas emocionales. Entonces, cuando somos adultos y que estamos en un camino de crecimiento, de indagación, tarde o temprano, inevitablemente, nos vamos a enfrentar a esas cargas, porque esas cargas emocionales que están adentro de nosotros es energía estancada. Y esa energía, tal como el agua, quiere fluir, porque lo que no fluye se pudre. Las energías estancadas van a tener muchas consecuencias si se mantienen ahí. Van a crear patrones relacionales de dependencia, de desapego, de apego ansioso, apego evitativo. Pueden crear incluso pues esos patrones relacionales muy difíciles a la hora de comunicarse con otra persona. Pueden generar muchísima inseguridad, pueden generar enfermedades, pueden generar ansiedad, pueden generar angustia, pueden generar muchísimas cosas. Si simplemente queremos sentirnos bien, si eso es nuestro objetivo, vamos a comprender que tratar esas cargas energéticas emocionales es inevitable. Además, os aseguro por mi experiencia personal que cada vez que trato una carga energética emocional, lo que viene posterior es una sensación de paz, de alegría, de liberación y de ligereza. Esas cargas energético-emocionales, y ahí es donde está el otro tema de la proyección, si yo no las quiero sacar, van a aparecer. Y ahí es donde tenéis que entender lo siguiente. Esa carga energético-emocional necesita ser diluida. Hay una inteligencia superior que, de una manera, dirige esas energías hacia la liberación. Cuando estas energías se quieren liberar, van a generar una situación exterior que me va a permitir, de alguna manera, conectar con esa emoción para por fin, como en la inmensa mayoría de la gente, el mundo sensible o emocional es algo que está totalmente silenciado, aplastado, no mirado, e incluso en muchas personas que nos dedicamos al crecimiento personal o a lo espiritual, muchas veces intentamos hacer bypass, ¿no? Es decir, eso no lo quiero tocar, es demasiado, tiene que ser la culpa del otro, tiene que ser la culpa de no sé quién, tiene que ser los seres de la oscuridad que están manejando todo esto. Pues no, hay una cosa que hay que entender, yo soy 100% responsable de lo que acontece adentro de mí. Eso no significa que no tenga que poner límites, que no tenga que salir de algunas situaciones, pero lo que sí me invita es a mirar adentro y responsabilizarme de lo que tengo dentro. El mecanismo de proyección energético es muy sencillo. Tengo una carga dentro de mí demasiado alta, esta carga se va a proyectar en el mundo exterior y va a atraer a mí personas o situaciones para que yo pueda por fin conectar una vez más con esta sensación que está bien ahí metida, encarcelada. Si tomo la oportunidad, voy a poder liberarla. Si no la tomo y, por ejemplo, culpo al exterior o entro en mis patrones de conductas automáticos, pues luego simplemente esa carga no se va a liberar, incluso se va a generar más carga a este nivel, ¿no? Las cargas en general están situadas en los chakras o en algunos órganos claves, se va a generar incluso más carga y simplemente va a ser hasta la siguiente, ¿no? Seguramente habéis escuchado que por mucho que tú tengas una dificultad con una persona y no quieres solventarla con esa persona, pues tarde o temprano la vida te pondrá otra vez esa dificultad para que tú la puedas superar y que puedas liberar las cargas que están asociadas a ese tipo de vivencia. Por eso invito mucho a las personas que están mirando este vídeo, si tenéis personas claves, terapeutas, pareja, amigos con quienes podéis hacer ese trabajo porque hay una comunicación fluida, porque habláis un poco el mismo idioma, a pararos, manteneros en esta relación para realizar este proceso, en vez de huir directamente, porque la huida es uno de los mecanismos subconscientes más frecuente en el aspecto relacional. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para coger un ejemplo para eso, para traerlo un poco a tierra, si imaginamos que tengo mucha carga de enfado dentro de mí, que no se expresó, etcétera, etcétera, además está eso conectado con una idea de injusticia profunda, ¿qué va a pasar? Pues lo más probable es que mi vida atraiga situaciones injustas que me hagan sentir enfado. O lo más probable es que vea de repente pues mucha injusticia por todas partes y que eso despierte mi enfado. Entiendo que el mecanismo de proyección energética no es muy agradable ni fácil de aceptar porque significa que somos responsables de una cierta manera, además de manera inconsciente, de lo que acontece en nuestra vida. Sin embargo, es seguramente el primer paso del despertar real. Si no puedo ver que lo que acontece en mi vida de una manera inconsciente lo he atraído,
estoy vendido, vendida, ya no hay esperanza, yo ya no puedo actuar sobre lo que está pasando, porque dependo de las circunstancias, pero las circunstancias siempre son las más favorables para que yo por fin me pueda liberar. El mecanismo de proyección puede ir incluso hasta crear realidades muy concretas y muy materiales. Es sumamente importante que comprendáis este mecanismo y que poco a poco, de esa manera, empezáis a asumir vuestra vida, asumir las circunstancias, haciendo una diferencia muy grande. No hay culpables en esa historia. Tú no eres culpable de lo que acontece en tu vida. Te voy a decir más, tú no lo has pedido lo que acontece en tu vida, pero acontece. Y si comprendes la ley de la proyección, vas a comprender que si acontece es porque hay algo adentro de ti que necesita ser visto, liberado, entendido, atendido por ti. Cuánto dolor tenemos adentro de nosotros y cuánto automachaque nos hacemos, cuántas mentiras internas sostenemos, cuántas veces nos encarcelamos en no querer ir adentro. Y es una cárcel no querer vivenciar lo que te está aconteciendo. Es una cárcel rechazar lo que acontece adentro de ti. Y cuando hablo de la aceptación, porque para mí es una palabra clave, no se trata de aceptar el hecho, se trata de aceptar lo que tú sientes en relación al hecho. Y ahí uno puede decir, bueno, lo que yo siento es que estoy muy enfadado, entonces esta persona la voy a mandar a la mierda. Ya. Eso es el primer nivel. Vete más abajo. ¿Qué provoca tu enfado? ¿Tienes miedo? ¿Te ha dolido algo? ¿Estás herido? ¿Tienes una sensación de injusticia o de rechazo, de traición? Vete a la herida. Y por debajo de esa herida, vete un poquito más debajo. ¿De qué tienes miedo realmente? Cualquier movimiento emocional perturbador, que sea de euforia, alegría o que sea de esas emociones que decimos negativas, nos está hablando de que algo adentro de nosotros está viendo la realidad de una manera distorsionada y no está de una manera capacitado para reaccionar, ¿no? En vez de reaccionar diría para responder de manera adecuada en la vida. Entonces, otra vez os digo, no importa lo que dices, lo que haces en la materia, lo que importa es desde dónde lo haces. Y si lo haces desde tu herida, porque eres inconsciente, no lo sabes, entonces lo único que vas a hacer es proyectar más tu herida afuera y esto va a volver a ti y una vez más, y una vez más, y una vez más. Supongo, tú que estás viendo este vídeo, que puedes mirar que en tu vida casi siempre te está pasando lo mismo. Siempre me encuentro con el mismo tipo de personas, siempre estoy en el mismo tipo de situaciones, etcétera, etcétera. Es normal, porque estás proyectando permanentemente en tu realidad cosas inconscientes. El camino para descubrir tu inconsciente, para conocerlo, es imprescindible. Posterior a eso, o a la vez, aprender a gestionar, aprender a liberar las cargas emocionales y energéticas también es imprescindible. Y también en ese mismo camino hay otra herramienta que es imprescindible. Es la herramienta de la rendición. Me rindo a la conciencia, acepto el desafío que se me está poniendo delante de mí, dejo de luchar porque he comprendido, porque tengo la manera de gestionarme y porque por fin soy capaz de ponerme en el río de la vida. Si lucho contra la vida va a ganar. Esperanza, todo eso es un mecanismo automático, normal, natural, no hay nada que temer ahí, no hay nada tampoco que culparse. Lo importante es entender lo siguiente. Tú tienes la capacidad y el poder de conocerte, de liberarte. Tú tienes esa capacidad y ese poder. Y si ponemos otra vez una paréntesis con un poco más de vista de águila, algunas tradiciones dicen incluso que nuestra alma ha decidido vivenciar esto para aprender, para crecer, para evolucionar. Todo esto que llamamos vida es un proceso evolutivo. Y os comparto que desde mi certeza interna, después de la vida hay vida. No se termina. Es un proceso evolutivo que no se corta. Eso, bueno, algunos podemos sentirlo, otros no, no importa. Pero de todos modos, incluso si no crees que hay algo después de la vida y que simplemente quieres dedicarte a sentirte mejor, todo lo que te acabo de decir te vale. Es primordial que puedas aprender a responsabilizarte de tu mundo interior y que comprendas que todo lo que tú piensas de lo que ocurre fuera habla de ti y que todo lo que tú, de esa manera,
vivencias realmente todas las energías que recibes de fuera, alguien que te dice algo, un acontecimiento que ocurre, tú eres partícipe de la creación de este acontecimiento. No culpable, pero sí partícipe y de manera inconsciente. Así que más te vas a hacer consciente, menos vas a generar ese tipo de situación. En otro vídeo os compartía que el mundo es como un caldero energético, lleno de las energías que nosotros metemos en este mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué ingrediente quiero añadir yo? ¿Quiero añadir ingredientes de miedo, de mierda, de rabia, de enfado, de tristeza, de no conciencia? ¿O lo que quiero añadir al mundo es amor? Porque básicamente es lo único que necesita. Este viaje que estamos haciendo en la vida también lo podemos llamar un viaje hacia el amor. Un viaje a poder amar, a poder comprender lo que es el amor, a practicarlo. Porque aquí somos ignorantes, no sabemos lo que es amar. En las parejas no sabemos lo que es amar. Yo os voy a ser sincero, no sé lo que es amar, estoy aprendiendo. Aprender a amar es la cosa más bonita que hay en el mundo. De hecho, es el único objetivo que tenemos. Aprender a amar. Y para aprender a amar tenemos primero que honrar y amar todo lo que acontece adentro de nosotros, por mucho que nos duela y que no nos guste. Eso otra vez os digo, no significa resignarse, no significa no poner límites, no significa no salir de ninguna situación, no significa no dejar tu trabajo o tu pareja, no, significa simplemente encargarte de lo que tienes dentro. Y último consejo, última cosa que os quiero compartir, cuando tú te encargas de lo que hay dentro realmente y estás en este punto de paz, te vas a dar cuenta de que ya no hace falta igual dejar tu pareja o soltar tu trabajo o hacer esto que querías hacer, porque lo que iba a motivar esta acción está sanado y de repente tu punto de vista cambia, tu vibración se eleva y estás percibiendo la realidad desde otro lugar. Eso es lo que os quería compartir hoy, espero que os ayude un poquito. Te recuerdo, si te quieres suscribir al canal, compartir ese vídeo si te parece útil, a mí me ayuda mogollón y os digo hasta pronto. Gracias.